como con ese tema de la familia, el hermano Mauricio. El Señor nos ha venido hablando sobre la familia y pues quiero que seguir enfocado por ese lado. Igual siempre se le ora al Señor para que Él sea el que guíe. Entonces, antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos, si se quiere colocar de pie, si se quiere quedar sentado, no hay problema. Padre maravilloso, venimos delante de ti en esta noche, como siempre, Señor, a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Padre, úsame como siervo, como vaso útil, Señor, para que seas tú hablando a esta noche a través de la palabra que traes para nosotros, Señor. Que esta palabra, como decía la pastora, caiga en buena tierra, Señor, que haga su fruto, Señor, que haga en cada corazón lo que debe hacer, Padre. Nos disponemos a escucharte, bendito Dios, a alimentarnos de tu palabra en esta noche. Te damos gracias, la honra y la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces si estamos listos, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, que es nuestro manual. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. ¿Lo tenemos? Para los que no tienen Biblia, de pronto aquí también está el versículo. Dice así la palabra del Señor entonces. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si no perdonó ¿a quién? Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero que tengan muy presente ese versículo porque nos vamos a centrar en el personaje que entra ahí. ¿A quién nombramos? A Noé. Dice que era pregonero de justicia. ¿Alguien sabe qué es pregonero? La palabra pregonero tiene varios significados. Anuncia, advierte, transmite, representa, da a conocer. Y ahorita les voy a mostrar algo que, pues eso es un tema más como teológico, que en eso no vamos a entrar porque algunos que predicó 120 años antes del diluvio, otros que 100, otros que Noé nunca predicó, que Noé predicó con el ejemplo, en fin, ese no es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Porque últimamente vemos que la iglesia del Señor ha entrado en ese tema de enfrentarnos teológicamente unos entre otros. Yo visito muchísimo las redes sociales y en el Facebook uno se da cuenta cada rato que la gente es, no, es que eso no dice así, es que no. Y no estamos predicándole a los perdidos la palabra del Señor, ¿sí? Estamos enfocándonos en cosas que tal vez para nosotros esas cositas deberíamos como debatirlas entre nosotros y no ver que la gente dice esto se la pasan debatiendo y ni siquiera están predicando al Señor. Entonces démonos cuenta que Noé estaba en medio de una generación que estaba siendo impía, porque dice ahí que vino Dios y trajo un diluvio sobre los impíos, pero Noé, que era pregonero de justicia, fue guardado con otras 7 personas. ¿Quiénes eran esas 7 personas? Vamos a ver que era una familia. Ahorita mismo lo vamos a ver. Entonces imagínense que en esa época la gente estaba en malos caminos, ¿no? Estaban ellos haciendo lo que se les antojaba. Tan raro, está como parecido hoy en día, ¿no? Que la gente está haciendo lo que quiere. Todo el mundo vive a la manera que quiere. Y eso es hasta, tengo que decirlo, hasta los mismos creyentes ahora nos incluimos nosotros a vivir como se nos antoja a nosotros y no como nos dice el Señor. Y después viene el juicio y culpamos a Dios. Después viene la destrucción de la familia y culpamos a Dios. Y nosotros que estamos en medio de una generación como la época de Noé en el diluvio, que tenemos la luz y podemos ser luz, no lo somos. Y de pronto nos juntamos con esas familias que no están agradando al Señor y vamos a ser destruidos con ellos. Y había una advertencia, que ahorita la vamos a leer. Hay una advertencia. El único que en esa época que estábamos leyendo ahorita se guardó fue Noé con su familia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a leer entonces ahora Génesis 6, Génesis capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Génesis capítulo 6. Hay un título al inicio del capítulo 6 que dice la maldad de los hombres. Los primeros 3 versículos nos hablan de cómo comenzó a multiplicarse la maldad y Dios dijo que no iba a contender en el espíritu con las otras personas y demás, porque pues nosotros éramos carnes y Él es espíritu. Pero vamos a leer en el capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Si alguien lo quiere leer, bien pueda. En el versículo 5
los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y vio Jehová que la maldad de los hombres era qué? ¿Era qué? Mucha. No era un poquito ni ahí más o menos, sino era mucha. La maldad se ha multiplicado. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos, mis amados hermanos? La maldad se ha vuelto tremenda. Es tremenda. La maldad se ha incrementado de una manera impresionante. Podemos decir, la palabra nos dice eso, es verdad. Pero mire lo que el enemigo ataca. ¿Dónde vemos la maldad nosotros? ¿Dónde vemos la maldad nosotros? En las familias. Vemos familias que se dedican a hacer el mal y todavía las familias se congracian con eso. Vemos familias que se dedican a hurtar y ellos están, mejor dicho, esa cuestión de que pasa como de generación en generación. Que yo era de la familia fulanita que eran famosos en hacer el mal y hoy en día las familias se glorian en esas cosas. Vemos aquí que estaba la maldad de una manera continua y que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo ¿qué? El mal. O sea que no estaban pensando nada bueno. Esas familias de esa época no estaban pensando nada bueno, siempre pensaban en la maldad. Uno se imagina, ¿qué puede pensar una persona que está haciendo el mal? Que continuamente piensan hacer el mal. Nada va a salir bueno. ¿Qué va a inculcar en su familia? Pues el mal. Porque están de continuo en su corazón con el pensamiento de hacer la maldad, de hacerle el mal a los otros. No van a pensar en hacer el bien. Ahí vemos eso para que lo tengamos en cuenta, ese punto. Vamos a ir ahora al versículo 6. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí toca tener en cuenta lo siguiente. Sabemos que el Señor no se arrepiente, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. El que se arrepiente, ¿quién es? El hombre, ¿cierto? Este arrepentimiento que sale aquí, hay muchas traducciones. Entonces, esta palabra podíamos buscarla, yo la busqué en el hebreo tradicional, es naham. La palabra naham significa sentir, lamentarse, dolerse. Ese arrepentirse que dice ahí la Biblia es el dolor que sintió el Señor en su corazón por ver la maldad de los hombres. No que haya dicho, no me arrepiento, no. Él le dolió tanto la maldad de los hombres que lo que sintió en su corazón fue eso. Se lamentó de haber hecho a los hombres porque estaban continuamente pensando en el mal. ¿Cómo sería tan fuerte el tema que el Señor se dolió en su corazón tanto para llegar a pensar, a decir ya, definitivamente esta generación perversa no quiere arrepentirse, no quiere seguir el camino? Estas familias se entregaron a la maldad. Entonces el Señor se dolió muchísimo en su corazón. Y a causa de eso viene lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vuelve y dice otra vez, ¿sí? Pues me arrepiento, pues me duelo de haberlos hecho. Es decir, imagínense el asunto tan tremendo hasta donde llega el punto, que el Señor se cansó y dijo, los voy a borrarles a todos. Aquí ahí están los escépticos, los ateos, los que no creen, que muchos dicen que como Dios, un Dios de amor, iba a hacer eso. Pero si es que vemos que el hombre cosecha lo que siembra. ¿Qué esperaban las familias de esa época donde se estaban pensando continuamente en el mal y no querían arrepentirse, no querían volverse a Dios como lo vemos hoy en día? Uno le predica a la gente hoy en día y dice, no, es cristianos a mí no me venga con ese cuento. Ese es bueno, en fin, tantas palabras que uno escucha porque la gente está deseando es que hacer el mal. Las familias desean es hacer el mal. Uno se da cuenta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, si vemos ese nivel en esa época de Noé, lo estamos viendo ahora. Cómo la gente, las familias no quieren hacer lo bueno. Y luego viene el juicio de Dios, que el juicio de Dios es santo, eterno, verdadero y fiel y justo sobre aquel que hace la maldad. Porque Dios es un Dios justo, santo y verdadero. Él no quiere la maldad. La maldad de los hombres se incrementó y se sigue incrementando. Y vamos a ver más adelante cómo a muchos de esos hombres les llegó el momento de que ya el Señor se cansó de esperar, porque Él les dio tiempo de arrepentirse, como nos da tiempo a nosotros, como nos da tiempo a cada familia.
de arrepentirnos y de hacer lo correcto delante de Dios. Llegar a ese punto de que el Señor dijera que iba a borrar sobre la faz de la tierra a todos los hombres y a todo lo que había creado en ese tiempo, porque la maldad era terrible, o sea, era una cosa impresionante. Me imagino yo voy a parafrasear, esto no es que sea así. Me imagino esas familias destruidas, y tengo que decirlo como pasa hoy en día. Dentro de las familias que hacían maldad, me imagino que lo que voy a decir es fuerte, pero me imagino que había esa clase de gente: violadores, borrachos, ¿sí? Gente que robaba, gente que mataba a su propia familia. ¿Qué vemos hoy en día, mis amados hermanos? Sale el periódico con la noticia, ¿no? El hijo mató al papá y mató. Por ahí hace poco vimos una noticia que mató al papá y a la hermana, y también iba a matar a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque de continuo está el mal en el corazón. Y de continuo está el mal en el corazón del hombre. Desafortunadamente eso es lo que se ve. Y nosotros como creyentes que tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos que inculcarle a nuestra familia el temor del Señor, el estar delante de Dios, el arrepentirnos. Así los demás digan lo que quieran. Sabemos que hay una recompensa para nosotros, no recompensa económica, la recompensa de la eternidad, la recompensa de que seamos lumbre en medio de toda esa generación, que lo vamos a ver a continuación en el versículo 8 del mismo capítulo 6. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínense, en esa generación mala y perversa se levantó uno que dijo: no, Señor, yo no voy a hacer lo que todos ustedes hacen. Yo temo y creo en el Señor y lo voy a seguir y voy a hacer lo que Él me dijo. Imagínense cómo sería para que Él hallara gracia delante de Dios. Tendría que ser un varón consagrado a Dios, un varón que buscaba de Dios, que yo creo que, como nosotros hacemos, pedía perdón a Dios por la humanidad perversa que estaba en ese tiempo. Porque Noé tenía una intimidad con Dios tan grande que Dios le contó los planes que iban a venir a continuación. Ahorita lo vamos a ver. Dios le contó a Noé lo que iba a suceder, porque él con todo su corazón buscó de Dios. Él con todo su corazón hizo la diferencia. Por eso yo le puse el título del mensaje: la última familia, porque vemos que la última familia era Noé, sus hijos, sus nueras, que fue la última familia que quedó, ¿verdad? Si no hubiera sido por Noé, yo no sé, así como dicen por ahí, yo no sé qué sería de nosotros, dónde estaría hoy, como dice la canción, ¿cierto? Porque Noé halló esa gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba buscando su presencia, buscando el bien. De pronto pudo tener esa resistencia de su propia familia. Cuando vinieron los acontecimientos, de pronto le dirían: no, pero papá, ¿cómo nos vamos a poner en esas de que yo le voy a hacer un arco que va a llover si mire los calores tan impresionantes que hay? Pudo haber sido, porque normalmente a veces dentro de la misma familia encontramos resistencia. Pero Noé, ¿cree ustedes que hizo Noé? ¿Desistió? No. Noé siguió adelante porque halló gracia delante de los ojos de Jehová. Para hallar gracia delante de los ojos de Jehová es porque usted está consagrado delante de Dios y de verdad tiene una comunión tan íntima con Él que prácticamente Dios lo vio como justo varón perfecto delante de Él. Tanto así que lo escogió a Él para que la familia se salvara. Porque por medio de Noé vemos que la familia no se terminó completamente. Obviamente porque Dios estaba viendo que este era un varón perfecto. Vamos ahora al versículo 9 que nos dice: Noé construyó el arca. Esas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Notemos que él caminaba con Dios, todo el tiempo está hablando que caminaba con Dios, que halló gracia delante de Dios, que Noé era un varón perfecto. El 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de ¿qué? O sea, no había por dónde echar mano, no había de dónde escoger. Eso, mejor dicho, estaba más perdido que la final de la Copa América de Colombia con Argentina. No había de dónde. Pero Noé se levantó, varón justo, perfecto, delante de una generación que hacía todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Y Noé dijo: no, yo me mantengo y me traigo a mi familia conmigo. Miren, nótese lo importante de usted ser cabeza de familia y estar ahí pendiente de su familia. Porque quizás muchas veces nosotros, y mi
incluyo, nosotros, me incluyo, nosotros nos descuidamos y descuidamos la familia. Y dejamos la familia en manos de quién. ¿Qué le estamos nosotros aportando a nuestra familia? Y quizás nosotros decimos, eso no pasa nada de ellos. Yo pensaba de esa manera y qué equivocado estaba. El Señor me hizo reaccionar como cuando, bueno, reaccione. Me hizo reaccionar y me hizo entender que eso no es así. Soy yo y el resto, como dice el cuento, pues allá ellos. No, yo tengo una familia por la que tengo que dar cuentas. Cada uno de ustedes tiene una familia por la que tiene que dar cuentas. Y usted como cabeza de hogar, obviamente debe ser el varón, pero en estos tiempos vemos que hay mujeres que tienen que ser cabeza de hogar porque son papá y mamá al tiempo. Pero a pesar de esa circunstancia, usted mujer que busca de Dios, levántese, siga adelante como Noé. Acuérdese de Noé cada vez que usted vea la dificultad en su familia, halle gracia delante del Señor, porque si usted está ahí delante del Señor, el Señor no lo va a abandonar, no lo va a abandonar. Pero tenemos que tener en cuenta que para que nuestra familia sea diferente a las demás, nosotros somos el pilar que debemos estar ahí. Nosotros debemos estar ahí firmes, en medio de toda la maldad, en medio de todo lo corrompido que está el mundo. Vamos a ir al versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne se había corrompido. Toda carne, imagínense, no había ni joven, ni adulto, ni anciano. Todo el mundo estaba, mejor dicho, haciendo las cosas totalmente al revés. Entonces mira ahora lo que viene en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagínense la comunión tan tremenda que tenía Noé. ¿Sí? Yo me imagino a Noé hablando con el Señor ahí, cara a cara, y el Señor diciéndole los planes que tenía para hacer. Él simplemente, el Señor había podido decir, no, esta gente la voy a acabar, y yo no. Él decidió, vio en Noé esa persona que lo buscaba, ¿sí? Vio en Noé esa persona que realmente quería que su familia tampoco fuera arrastrada. Porque si vemos, Noé podía haberse salvado solo. Ahora, tenemos que tener en cuenta un punto en cuenta. Que Noé trajo con él ¿a quién? A su familia. Noé no se fue solo. Noé ha podido decir, bueno, yo estoy buscando de Dios, ustedes no lo buscan. Miren a ver qué hacen, hasta luego, problema de ustedes. Yo me encargo de lo mío. Pero si ustedes se dan cuenta, dice que Noé entró con las otras 7 personas al arca cuando vino el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando vino el juicio justo, como les decía, porque él se acercó a Dios a salvar a su familia también. Entonces muchas veces nosotros como luz en medio de nuestra familia nos volvemos egoístas y no tenemos en cuenta que a pesar de que estemos viendo a mi familiar, llámese como se llame, hermano, primo, esposo, hijo, hija, y lo vemos lejos del Señor, y como que se nos olvida que ellos también son familia. La familia no solamente es el hijo, la hija, la esposa y ya. No, nosotros tenemos una familia grande, los tíos, los primos y demás, que también necesitan salvación, también necesitan ser salvos como nosotros. Noé había podido decir, bueno Señor, yo soy el que los sigo, vámonos que se acaben, que ellos también queden ahí. No, Noé se peleó con su familia, luchó con su familia para traerla a que ellos también entraran al arca por la misericordia de Dios, obviamente primero que todo, porque halló gracia delante de Dios, y así él pudo salvarse. Vamos a ver ahora en el mismo capítulo 6, vamos a ir a el versículo 17, donde dice lo siguiente: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, va a venir el diluvio, ¿no? Ya sabemos que en esta partecita también estamos antes, si leemos antecitos los versículos antes, donde Noé construye el arca. Del versículo 13 al 16, Dios le da unas instrucciones precisas a Noé para que construya el arca. Yo me imagino en esa época, si como dice la gente que Noé no predicó tanto tiempo X o Y, Z, al construir un arca, la gente que estaba mirando, la gente, yo creo que este man está haciendo, está loco, que es que construyendo una, ese no es el que le dijeron que es que va a haber un diluvio y que va a llover. Ese man está loco, mírenlo, allá está empezando a armar unas maderas, unas puertas, que está tratando de hacer un arca, pero eso no va a pasar nada. Hoy día, ¿qué vemos?
le predicamos a la gente. ¿Qué nos dice la gente? Eso es mentira. ¿Cuál Jesús? ¿Cuál que viene? ¿Cuál que murió en la cruz? Esas son fantasías. A mí me lo han dicho en mi trabajo. Esas son fantasías suyas. Son que usted lo convencieron. Bueno, en fin, tantas cosas. Tantas cosas. En ese momento me imagino que Noé haciendo lo mismo. La gente no quiso de pronto escuchar. Muchas veces lo vieron y dijeron no. Pero vamos a darnos cuenta que el Señor ya le había advertido a él que iba a venir ¿qué? Un diluvio de aguas. Un diluvio de aguas. Miren lo que dice en el 18, tan importante esto. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Imagínense, Dios estableció un pacto con Noé de decirle que él iba a entrar con su familia. ¡Qué bendición! Que el Señor permitió que Noé, que era justo, que lo buscaba, y su familia, me imagino que al principio pondría resistencia, pero después al ver, muchas veces nosotros, a mí me pasaba demasiado el mero hablar, ¿no? Hable y hable y hable, yo voy a hacer, y yo voy a cambiar, y yo voy a hacer, y usted veía lo contrario, uno ve lo contrario, no es solo hablar, es actuar. Yo me imagino que la familia de Noé, al ver la fe de Noé, porque Noé tuvo mucha fe y actuó, y eso caso lo que Dios le dijo, ellos dijeron, no, Noé está haciendo las cosas para Dios, y si él lo está haciendo, él le ha ido bien cuando ha estado buscando de Dios. Entonces yo me imagino que nosotros tenemos que hacerle caso a Noé. Y miren que el Señor incluyó hijos, mujer y las mujeres de los hijos, ¿sí? Ahí entró una relación de familia donde entraron nueras, donde entró la suegra, todo lo demás, ¿sí? Se salvó la familia, porque las familias estaban perdidas, como lo vemos en este tiempo, que está la generación definitivamente terrible. Uno se queda asombrado. Niños de la edad de mi hijo, que ya, mejor dicho, hacen toda clase de barbaridades, que uno se queda aterrado. ¿Por qué? Porque en la familia lo que se ha sembrado es el mal. En la familia lo que se ha enseñado son otras cosas. Y a la persona que le enseñan el bien, nuestros hijos van a tener que enfrentar situaciones difíciles, porque ellos se les está enseñando que la palabra del Señor, que es la verdad, que es viva y eficaz, así se pare de cabeza el mundo. Nosotros tenemos que mantenernos enseñándole a nuestros hijos qué es lo correcto, qué es lo que estableció Dios. Dios estableció una familia desde Adán y Eva, estableció un hombre y una mujer, no estableció nada más, y estableció familia. Así los demás quieran hacer ver otra cosa, que es que aquí, que es que aquí, que es que los unos, los colores y lo demás. No, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos las cosas como son. Jesús no dijo las cosas a medias. Jesús le dijo a la gente de frente: arrepiéntase o perecen. Punto. No les dijo: ay, eso tranquilos, quédense ahí como están, que todo está bien. Les dijo: arrepiéntese, no van a perecer. Así pasó en ese momento. Pero la gente no quería obedecer. La gente estaba pensando solamente en el mal. Solamente estaba pensando en el mal. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que ¿qué hizo Noé en ese momento ahí? ¿Qué activó Noé? La obediencia, su fe, porque ahí Noé había podido poner peros. Uy, no, Señor, pero es que mi hijo no quiere, es que mi hermana no quiere, es que mi tío no quiere. Venga, Señor, y no, la verdad, yo solo para ponerme a hacer un arca. Vemos que Noé no puso pero ni reparo. ¿Qué hizo? Obedeció e hizo conforme a lo que Dios le había dicho. No puso pero, no se dejó contaminar, aún como les estoy diciendo, quizás por la misma familia, quizás por la gente de alrededor, quizás por los que habitaban cerca. No los escuchó, sino que de una vez siguió las instrucciones del Señor. Hizo Noé conforme a lo que Dios le dijo, se mantuvo en su convicción firme, a pesar de que alrededor de él había ¿qué? Un mundo lleno de maldad. A pesar de que en su cuadra estén los peores de los peores, usted manténgase firme. Ahora no estoy diciendo con esto que yo soy santo y los demás no. No es así el tema. Todos somos pecadores, porque por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos ser rescatados. Pero usted y yo, que somos creyentes, que hemos sido rescatados por el Señor, tenemos que ser la familia diferente. Tenemos que ser
que hace la diferencia, que ve esa gente que está afuera, que hay una diferencia en esta familia. Pero si en nuestra familia se la pasan viendo los vecinos que nos la pasamos de las mechas, ese man es que es cristiano y eso agarra. Ustedes vieron cómo agarra la esposa a pata y a puño. Eso es lo que ve. La señora esa que es que cristiana y tiene 2 amantes en el barrio. O el señor ese es que cristiano y eso llega a unas salas. ¿Estamos haciendo la diferencia como familia? ¿Están viendo nuestros vecinos la diferencia como familia? Nosotros tenemos que preguntarnos eso, porque somos la última familia. La última familia es aquella familia que en medio de esta sociedad que se ha corrompido, que se ha aumentado la maldad, hace la diferencia y marca a otras familias para que vengan a Cristo. No porque nosotros seamos mejores que otras familias, no. A nosotros el Señor nos rescató con un propósito. Después de habernos rescatado, de habernos redimido, ¿cuál es el propósito de nosotros? Que rescatemos a las familias por medio de Jesucristo, no nosotros, porque la gloria no es para nosotros. Envanecidos seríamos nosotros si nos damos la gloria. La gloria es para el Señor, de que nosotros como familia podamos influenciar a otras familias a lo bueno. Como dice la palabra, no que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. Y no a nosotros tanto, sino a Cristo. Que vengan y se arrepientan de sus pecados y de su maldad. Porque muchas veces, ¿qué nos falta a nosotros como creyentes? La obediencia, activar la fe. A pesar de todo, cada quien maneja su familia como quiere, es verdad. Pero si nosotros tenemos unos lineamientos de la palabra del Señor, debemos manejarla como dice que la palabra de Dios. No es lo que dice Javier, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo enseño a mi familia a vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Alguien me pregunta, ay, bueno, y cuando su hijo sea grande, si resulta que se desvió, yo tengo en mi corazón la tranquilidad de que a él le enseñé los preceptos de la palabra del Señor. Y cada uno escoge su camino. Cada uno dará cuentas a Dios de lo que hizo. Pero mientras usted tenga la familia, ¿quién da cuentas por la familia? Nosotros damos cuentas por nuestra familia, por nuestros hijos, por toda nuestra familia, incluyendo cuando usted es creyente, el Señor nos va a pedir cuentas. Quizás tenemos para un tío lejano que nunca le hemos predicado. El Señor nos puede decir, ven, no sé por qué no le predicó a su tío del plan de salvación, si es su familia. Y vemos que las familias se unen en ciertos momentos, ¿no? Y después ya no volvemos a ver la familia nunca más. Porque se desvinculó tanto la familia que el vínculo de familia se perdió, porque Satanás introdujo la maldad y eso es lo que él quiere, destruir la familia. Y nosotros como familias de Dios lo que tenemos que hacer es andar conforme a la palabra de Dios y buscar la presencia del Señor para que los demás vean en nosotros que tenemos reflejado a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver lo que pasó en el capítulo 7. Dice así, llegó la hora del diluvio, ¿no? Llegó el diluvio. Dice, dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué aconteció? Que llegó el diluvio. Llegó lo que la gente no esperaba, lo que la gente no creía. Pero vemos que el Señor volvió y recalcó en el versículo 1. Sí, en el versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, que él se mantuvo fiel, se mantuvo firme en medio de la generación impía, en medio de una generación que no reconocía a Dios, en medio de una generación que, aparte de todo lo que mencioné, me imagino que adoraba a otros dioses.
dioses, me imagino la burla y demás, que el diluvio no iba a venir. Pero cuando vino el diluvio, ahí es como dice el cuento, ya no hay tiempo de llorar, ni tiempo de llorar en los olivos como dicen por ahí, porque vino el diluvio y arrasó con todo lo que había. ¿Qué pasó aquí? Nosotros vamos a ver algo que pasó aquí, que también tenemos que tener en cuenta por qué vino el tema de lo que cosechó el hombre. Vamos a ir al versículo 21 rápidamente, del mismo capítulo 7. Dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y el 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Imagínense, llegó la hora que el Señor había dicho que vendría un juicio justo. Entonces vamos a ver aquí que el juicio que vino sobre los hombres, ¿qué fue? La cosecha de ¿qué? De la maldad. No se quisieron arrepentir. Las familias desobedecieron a Dios y creyeron que se burlaban de Dios. Como pasa hoy día, familias enteras se burlan de Dios. Destruyen las familias y creen que se burlan de Dios. La palabra dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y después venimos a decir: es que Dios es injusto, Dios es un asesino, ¿cómo iba a mandar toda esa gente? ¿Cómo iba a hacer eso? Pero ¿de quién era la culpa? ¿De Dios o de los hombres? ¿Quién tenía la maldad en su corazón? ¿Quién estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Todas esas familias que estaban alrededor de Noé, que no quisieron escuchar el mensaje, que no quisieron ver lo que iba a pasar, fueron consumidas por su misma maldad. Porque Dios es un Dios justo que no acolita la maldad ni el pecado. Y muchas veces nosotros nos preguntamos: pero si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay la hambruna? Porque todo es consecuencia del pecado del hombre. Todas las familias que se destruyen es por la consecuencia de la maldad, porque no queremos tener temor en el corazón de Dios. Nos apartamos del Señor. Dice la palabra que ni uno se encontró justo, ni uno. No queremos obedecer y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y queremos ver que nuestra familia se restaure, pero nosotros no nos hemos restaurado delante de Dios. Y queremos ver que el hermano, el primo o el familiar que está apartado del Señor venga a los caminos del Señor, pero resulta que yo ni siquiera asisto a la iglesia. Resulta que yo ni siquiera oro, que yo ni siquiera leo la palabra, que yo ni siquiera soy buen testimonio. ¿Cómo pretendemos que la familia se acerque al Señor si nosotros no estamos siendo luz? Seamos como Noé, hallemos gracia delante del Señor, vayamos delante de Él, busquémosle, pase lo que pase. Y quizás vemos cosas adversas. Yo lo digo a modo personal. Yo me imagino en el tiempo que mi mamita estaba, cuando yo estaba apartado del Señor, cuánta lucha ella tuvo por mí. Pero se mantuvo luchando, se mantuvo orando, se mantuvo firme. Y hoy está en el reino de los cielos, allá gozándose con el Señor, y aquí dejó fruto. Porque gracias al Señor, si no es por ella, yo no sé si estaría aquí en esta tierra. El Señor ha tenido misericordia y tiene misericordia de muchos de nosotros. Entonces, mira lo que Noé hizo, se preocupó por su familia. Se preocupó porque la familia no se acabara. Tanto así que en el momento que llegó el diluvio, el Señor trajo a Noé con su familia y Noé se preocupó por la familia. Fue tanto el amor de Noé por su familia que trajo salvación a su casa. Me imagino a Noé pidiendo por su familia. ¿Usted hace eso por su familia? ¿Usted pide por sus familiares? Que aunque los vea mal, que pasa mucho que si uno más ora, uno los ve peor y uno dice: ¿pero qué está pasando? El Señor no le tarda su promesa. Siga firme, siga buscando al Señor, que Él haga la obra en el momento que Él toque el corazón. Sabemos que hay corazones duros, sabemos que hay corazones difíciles. Y quizás nosotros vemos que 8 personas no sea un número grandísimo,
pero era una familia que fue rescatada y por medio de esa familia Noé trajo salvación a su casa. Preguntémonos nosotros, ¿qué estoy trayendo a mi familia? ¿Qué estoy aportando a mi familia? ¿Qué hago por mi familia? ¿Soy diferencia de verdad en la familia? Hágase esa pregunta usted en su corazón. ¿Realmente hacemos la diferencia nosotros como familia? ¿O realmente no lo estamos haciendo? Tengamos en cuenta eso, que nosotros somos la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia como familia, porque nosotros daremos cuenta de lo que nosotros hacemos. Nosotros daremos cuenta de todo lo que nosotros hacemos delante de Dios. A nosotros generalmente decimos, a mí nadie me ve después de que salgo de la iglesia o después de que estoy solo y hago lo que yo quiero. Y quizás no soy ejemplo para la familia. Pero démonos cuenta que una familia hace ¿qué? Hace la diferencia. Una familia hizo la diferencia en el tiempo del diluvio para que Dios tuviera misericordia y nosotros todos estemos aquí. Una familia hizo la diferencia. Entonces usted como familia haga la diferencia. Así los demás hagan o deshagan en tiempos de Navidad, en tiempos de lo que sea. Esto no se trata solamente de un mes, de 2 meses de religión, porque nos volvemos religiosos y queremos ser religiosos de enero a noviembre y en diciembre se nos olvida que somos creyentes o en otras fechas, y no, tenemos que mantenernos firmes. Ya vamos sobre el final, dijo el pastor. Vamos a ir a Hebreos 11 versículo 7. Hebreos 11 versículo 7. Noten lo importante de tener la fe puesta en Dios. Leyendo este versículo, dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense, la fe de Noé fue tan grande que las cosas aún no venían, ¿sí? Otro había podido decir, como pasa por allá en otro capítulo de las 10 vírgenes: eso todavía no viene, esperemos. Dios me dijo que iba a haber un diluvio, pero yo me hago el de la vista gorda. Noé empezó a actuar en fe, empezó a obedecer, empezó a hacer las cosas. ¿Para qué? Para preparar el camino. Y cuando vino la hora, mire lo que dice, me parece tan bonito esta parte que dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero porque se mantuvo en fe, porque se mantuvo en justicia, porque se mantuvo agradando al Señor. Por último, quiero que vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Porque mire que en estos tiempos pasa muchísimo lo que estamos viendo, que la gente está como en los tiempos de Noé y no quiere obedecer la advertencia del Señor. Las familias no quieren obedecer la advertencia del Señor. Mateo 24, vamos a leer del 37 al 39. Y dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis amados hermanos, que no nos pase como en los días de Noé, que el Señor no nos coja bebiendo y comiendo, que no entendieron que iba a venir un diluvio. Y quizás cuántas veces como familia nos han advertido, nosotros a nuestros familiares les hemos dicho: arrepiéntete, que Cristo viene pronto, tu alma está en fuego, hay 2 lugares, un cielo y un infierno, no hay más. Y esperamos nosotros que no pase como pasó aquí claritamente, que no entendieron y hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estemos preparados como familia, no nos durmamos en los laureles, porque muchas veces nos quedamos tranquilitos, que eso todavía el Señor no viene, no pasa nada, y dice que debemos estar preparados, como en el devocional que yo el sábado compartía.
Debemos estar en una carrera todos los días, prepárese todos los días, que no nos sorprenda la venida del Señor como pasó en los tiempos de Noé. No haga usted lo mismo que los demás, que están por allá descarriados y dándole placer a su carne. Porque cuando te sorprenda la venida del Hijo del Señor, cuando te sorprenda la venida de Jesús, ya no habrá tiempo, porque dice que se los llevó a todos. Ya no hay tiempo de llorar ni Santa Lucía que valga, decían las abuelas, ¿no? Ya no hay forma, ya no hay escape. El escape es ahora. Así que, mi hermano, si usted todavía como familia no ha aceptado al Señor, o está así como dudoso, o como que está esperando si sí o si no, yo le invito a que usted en esta hora no espere que venga el diluvio y se lo lleve. No espere que venga la muerte y se lo lleve. No espere, como dice el dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hay que hacerlo ahora y hoy mismo. Lo mismo las familias que estamos de pronto divididas, unámonos más como familia, unámonos con nuestros hijos, leamos la palabra, oremos, porque quizás a veces hacemos muchas más cosas y la palabra la dejamos de lado. Estamos siendo influenciados por la moda, estamos siendo influenciados por las redes sociales, por los programas de televisión, y la palabra y la oración a un lado. Y después queremos hallar gracia delante de Dios. Es como complicado. Entonces, para que veamos que Noé halló esa gracia delante de Dios, tuvo que ser, mejor dicho, estar alineado con Dios todo el tiempo y estar ahí buscando del Señor y buscando su presencia. Así que, mis amados hermanos, yo les invito a eso, a que seamos familias de impacto, a que seamos familias diferentes, a que seamos familias que tengamos la palabra de Dios como primer lugar y impactemos a los demás. Entonces, yo los invito a eso, mis amados hermanos, a que ustedes y nosotros seamos como familia. Quiero terminar con una canción para que ustedes la escuchen. Si quieren colocarse de pie, por favor.